A mí la palabra del Señor me dice que el Señor estaría todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando llegue el fin del mundo yo voy a escuchar esa trompeta gloriosa y la voy a escuchar y voy a abrir mis ojos y voy a ver al Cristo de la gloria asomado en las nubes diciendo: hijo mío, entra porque sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bendito sea su nombre, esa es mi fe. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Este recurso tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la armadura de Dios. Amén, para nosotros, para los hijos, para las hijas de Dios, para poder permanecer firme, para no caer. Yo meditaba estos días, miraba unas historias de unos hermanos de la iglesia, y el Señor hablaba a mi corazón y decía que hay muchas bendiciones que nosotros a veces nos perdemos, amada iglesia, y nos perdemos bendiciones por no tener la armadura de Dios, por no estar caminando firme, porque resbalamos mucho, porque caemos mucho, y no estamos apercibidos de lo que Dios quiere darnos cada día. Yo creo en un Dios que nos ha llamado para vivir una vida abundante. Dice la palabra del Señor que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida, y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren vida abundante? Abundante de gozo, abundante de la presencia, abundante de prosperidad, abundante de paz, abundante de armonía, abundante del gozo del Señor. Pero muchas veces nuestra vida no es así y andamos con lo justo espiritualmente. Andamos con lo justo de gozo, con lo justo de oración, con lo justo de palabra del Señor. Nuestra alma permanentemente está como el salmista que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo decía. Busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Muchas veces vivimos con una necesidad permanente, constante de la presencia del Señor, de sentir ese perdón de Dios, esa aceptación, ese gozo de saber que estamos en su presencia, en su voluntad, que los propósitos de Dios se están cumpliendo en nuestra vida, pero no siempre esa vida abundante es una realidad en nosotros. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una lucha espiritual. Tenemos un enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, el diablo, que lo único que quiere es devorar nuestra vida como un animal feroz y quiere destruir el gozo, quiere destruir la armonía en su hogar, quiere destruir su fe, quiere destruir su fuerza espiritual y finalmente alejarnos de Dios. Anteriormente a este estudio quedó establecido que al entrar nosotros en el reino del Señor, cuando Él nos llamó a su presencia, entramos también en una guerra espiritual, la que se ha venido desarrollando no desde que nos convertimos. Esta guerra espiritual se viene desarrollando de cuando Satanás fue expulsado de la presencia del Padre, delante del trono de nuestro Dios creador, aleluya. Desde ahí que esta guerra se viene desarrollando. También aprendimos que esta guerra está ganada, y está ganada por nuestro Dios. Nuestro enemigo, el diablo, el enemigo Satanás, está derrotado. Él es un enemigo que está herido con herida de muerte. Recuerde usted ahí esa primera promesa en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice al hombre, le dice, al hombre le dice, ciertamente la serpiente te va a herir en el calcañar, pero la descendencia de este hombre te va a herir a ti en la cabeza, le dice a la serpiente. Y es porque la promesa de Dios era de que al venir Cristo y morir en la cruz, dice el libro de Colosenses, que el Señor exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el enemigo está con una herida mortal, es un enemigo derrotado.
Y aunque Él va a ocupar todos sus recursos en que usted no alcance el propósito de Dios, en que usted no disfrute la vida abundante que Dios tiene, Dios ya tiene la victoria asegurada. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre por sobre todo nombre. No hay otro que pueda hacerle frente al Cordero Santo de Dios, al León de la tribu de Judá. Él es Rey y vence por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es nuestro peligro? ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de revestirnos de toda esta armadura, considerando la clase de enemigos a los que nos enfrentamos? Ya dejamos claro que por lo que leímos ahora y por lo que estudiamos en otras ocasiones acerca de esta armadura, es que el diablo tiene a sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es toda una organización jerárquica, satánica, que el Señor la reprenda, que funciona de una manera estructurada para hacerle caer a usted y para hacerme caer a mí. Y para que más los jóvenes se alejen del Señor, promoviendo canciones que alejan a los hombres de Dios, a las mujeres las alejan del Señor, con las culturas populares que vimos en algún momento, alejando y enfriando el amor del corazón de las personas. Dijo el Señor que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente ya no tiene amor, no tiene respeto por nada, hermano, ni por nadie. Menos por las cosas del Señor. Y ese ha sido todo un plan que el enemigo ha urdido a través de los tiempos para enfriar a la gente con respecto a Dios, para alejarla del Señor, promoviendo el ateísmo, el agnosticismo, promoviendo el ateísmo, hermano, promoviendo todo lo que tenga que ver con Dios. Alejando, hermano, a los niños de Dios, promoviendo ciertas prácticas que les atan porque son verdaderas ataduras de pecado. Cuando a los niñitos hemos visto nosotros en entrevistas cuando llevan a los carnavales, por ejemplo, de los homosexuales, cuando llevan a los niñitos de 3, 4 años, a los niñitos los visten de niñita y viceversa, los propios padres los adoctrinan de esa manera. En los colegios, muchas veces los gobiernos, los ministerios de educación meten sus manos porque sabemos que sobre ellos hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas que están promoviendo todo el sistema satánico para alejar a los hombres y a las mujeres de Dios. Y aún a usted y a mí que somos los escogidos del Señor. El combate para el que debemos prepararnos no es contra enemigos humanos comunes, no es contra las personas, sino contra diversas clases de demonios que ejercen un gobierno en este mundo. Vimos algunas características en esta guerra y vamos a repasarlas así rápidamente. Primero, nos encontramos ante un enemigo sutil. Usted sabe qué es ser sutil, ¿cierto? Es ser lo menos llamativo posible, lo más suavecito que no se dé cuenta usted. Cómo se va metiendo el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en los colegios. Bendito sea el Señor. Un enemigo que usa artimaña y estratagemas, como se ve en el versículo 11, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Él tiene 1001 maneras de seducir a las almas que no están preparadas para la lucha diaria. Por eso se le llama serpiente, por su astucia, una serpiente antigua, experta en el arte y oficio de la tentación. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Otra característica de este enemigo es que es poderoso. A través de sus principados, potestades, gobernantes y huestes son numerosos y vigorosos. Dice la palabra del Señor que 1/3 de los ángeles se rebelaron junto a Satanás delante del trono de Dios.
O sea, cada 2 ángeles hay un demonio. Esa es la proporción. Bendito sea el Señor. Son numerosos y vigorosos y gobiernan en aquellas naciones que aún están en tinieblas. Las partes oscuras del mundo son la sede del imperio de Satanás. Sí, son príncipes, usurpadores sobre todos los hombres que aún se encuentran en estado de pecado e ignorancia. Pero usted y yo, el Señor nos está enseñando aquí y nos está preparando para tener argumento poderoso. Para que usted ni a mí nos engañen respecto de nuestro caminar en el Evangelio, de en quién hemos creído y cuál es nuestro verdadero enemigo. El reino de Satanás es de tinieblas, mientras el reino de Cristo es de luz. En tercer lugar, son enemigos espirituales, maldad espiritual en las alturas, o espíritus malignos, como algunos lo traducen. El diablo es un espíritu maligno, y nuestro peligro es mayor por parte de nuestros enemigos porque son invisibles y nos atacan antes que nos demos cuenta. Bendito sea el Señor, clame en su corazón. Los demonios son espíritus malignos y principalmente molestan a los santos con maldades espirituales, orgullos, envidias, malicia, flojera, y los provocan a ellos. Nuestros enemigos se esfuerzan por impedir nuestro ascenso al cielo, privarnos de las bendiciones celestiales en la tierra y obstruir nuestra comunión con nuestro amado Espíritu Santo. Esa es la labor de ellos. ¿O no le ha pasado a usted que a veces como que no le dan ganas de ir a alabar al Señor? Incluso a veces estamos en la iglesia, hermano, y estamos todos alabando al Señor y como que no tenemos muchas ganas de levantar las manos, como que nos acordamos, pero ¿cómo voy a pagar esa letra que tengo que pagar mañana? Y pasó el tiempo en que usted podía alabar y ser libre. Y pasó ese momento. Para todo hay tiempo, amada iglesia. Para todo hay tiempo. No debemos quitarle el tiempo que es del Señor. Usted anímese nomás, no le haga caso a la carne, no le haga caso a los problemas, a la flojera, al frío, al calor, porque después va a ser calor. No le haga caso, usted es de Cristo. Usted ha sido comprada a precio de sangre por el Señor y Él nos ha hecho una nueva criatura para servirle a Él, para ser transformado a la imagen de su Hijo. Pero este bendito carácter que tenemos, qué terrible. Que el Señor nos ayude para que podamos entender, amada iglesia, que todo lo que nos sucede a nosotros en el plano natural tiene una relevancia en lo espiritual. Ese es otro de los mensajes que el Señor nos dio justo antes de empezar con esta serie. Que nosotros debemos entender que todo lo que nos sucede a nosotros en este plano natural, los problemas de trabajo, de carencias, de dificultades, de angustias, de soledades, de enfermedades, todo eso para un hijo, para una hija de Dios, tiene una implicación en lo espiritual. Primeramente, algo sucede en lo espiritual para que después se desarrolle en lo natural. Y hablábamos del ejemplo de Job, que antes de que Job perdiera a sus hijos, a sus 10 hijos, murieran sus 10 hijos, antes de que muriera todo su ganado, antes de que todas sus cosechas fueran pérdidas y que su esposa también lo dejara solo, me anoto, Señor, también. Antes de que le pasara todo eso, hay un enemigo, el mismo enemigo suyo y mío, que fue a la presencia de Dios y le pidió a Dios que probara a Job. Y Dios se lo permitió. Pero ahí aprendemos también que el enemigo no puede llegar y tocar su vida, amado, amada. Él tiene que pedirle permiso al Padre, a nuestro Dios, a su papá y a mi papá, el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege. Por tanto, nada de lo que nos pase es porque el enemigo lo quiso y nada más, sino que porque el Padre lo ha permitido, porque Dios tiene un propósito de mayor bendición para nosotros, amada iglesia.
Por eso no se debilite, no se caiga, no se resbale en su fe, en su firmeza espiritual ante cualquier cosa que usted esté viviendo. Confíe que su papá tiene un propósito para su vida. Y si usted permanece, si usted es fiel, si usted sigue adelante con la armadura de Dios, con la fortaleza que viene de parte de Dios, Dios le va a dar la victoria. Dios le va a prosperar, le va a bendecir, amada iglesia. Créalo. No le crea al enemigo que Dios es malo, que Dios lo abandonó, que Dios no quiere nada con usted, que Dios está lejos, que Dios no lo escucha. No le crea, hermano, porque Él es mentiroso y padre de mentira. A mí la palabra del Señor me dice que el Señor estaría todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando llegue el fin del mundo yo voy a escuchar esa trompeta gloriosa y la voy a escuchar y voy a abrir mis ojos y voy a ver al Cristo de la gloria asomado en las nubes diciendo: hijo mío, entra porque sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bendito sea su nombre, esa es mi fe. No importa si tengo poco, no tengo nada. No importa si me respetan, no me respetan. No importa si me caigo, Dios me levanta. Pero yo lo miro a Él, camino mirándolo a Él. Porque yo sé que mi Dios es fiel. Y que aunque 7 veces caiga el justo, Jehová lo levanta. Si yo me caigo, no puedo rendirme. Debo ponerme de pie con la ayuda del Señor y seguir adelante. Porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es su necesidad en esta noche? Porque por algo estamos en este lugar. Venimos porque le queremos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero también hay una necesidad en nosotros. Créame que si usted viene con fe en su corazón, el Señor va a responder las peticiones de su corazón. Ven, dijo el salmista, y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. No hay por dónde, hermano, decepcionarse del Señor. No hay por dónde. Que el Señor nos ayude. Estuvimos viendo entonces estos aspectos en Efesios 6, donde Pablo describe esta armadura de Dios que los creyentes debemos usar para resistir los ataques espirituales del enemigo. El apresto del Evangelio, que es lo que vamos a ver ahora, es una parte esencial de esta armadura junto con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aleluya. Hemos visto lo que es el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Pero hoy nos toca ver el calzado, ya que es el apresto del Evangelio. ¿Qué significa esto? En la época de Pablo, los soldados romanos, si usted se fija, usaban sandalias con clavos, como tienen los jugadores de fútbol. ¿Se ha fijado, hermano Héctor? Usted jugaba la pelota, ¿cierto? Con zapatos, con toperoles. Ya, pues, los romanos, en vez de poner toperoles, le ponían clavos. Le ponían clavos abajo. ¿Ya? Para tener buen agarre y estabilidad en el campo de batalla, porque a veces tenían que desarrollar sus peleas en campos inhóspitos, en lugares disparejos, en quebradas, en valles, en lugares rocosos. Entonces necesitaban tener el 4x4, ¿cierto? La tracción, ¿cierto? Yo leía un artículo hoy día que decía que los emperadores, Alejandro Magno y otro que no me acuerdo en este momento, pero nombraba 2 el escritor, decía que ganaron, gran parte de sus primeras campañas las ganaron gracias a que tenían un buen calzado sus soldados, porque ellos ahorraban mucho tiempo cuando tenían que trasladarse a las ciudades que tenían que conquistar, y como tenían estos 16 horas con toperoles especiales, entonces llegaban más rápido, y los enemigos no esperaban que llegaran tan rápido. Es como que estuviera manejando el hermano Juanito, rápido y furioso. Un peligro al volante, pero ellos tenían los toperoles de fierro
Entonces ellos ganaron muchas batallas y fueron famosos por eso, porque sus soldados tenían un buen calzado. Por eso el apóstol Pablo hace la comparación del soldado romano y en este caso el apresto del Evangelio viene a compararlo con este calzado que nosotros deberíamos tener. El apresto del Evangelio proporciona a los creyentes un fundamento sólido y firme para mantener firme en su fe y avanzar en su testimonio. Mire qué importante es esto. Tener un buen calzado es eso, hermano. Es poder tener un buen fundamento, un fundamento sólido y firme para mantener nuestra fe y avanzar en nuestro testimonio. Apresto. ¿Qué significa la palabra apresto? A ver si vamos al otro. No, todavía no. Sí, significado de calzado. Perfecto, ahí vamos. El apresto. Esta palabra, bueno, usted sabe que la Biblia no se escribió en español, ¿por cierto? Esto que estamos leyendo, Pablito, ¿en qué idioma se escribió? Exacto, en griego. ¿Cierto? El Nuevo Testamento se escribió en griego. En ese tiempo era como el inglés de ahora, era el idioma universal. Y aunque él era judío, el apóstol Pablo, él no lo escribió en hebreo. Algunas cositas, algunas palabras o frases las escribió en arameo, que era una mixtura, pero en general el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces la palabra original que usa el apóstol Pablo es etoimasia. Eso es apresto, lo que para nosotros es apresto, ¿ya? En el contexto de la armadura de Dios proviene del griego eitomasia, que significa preparación, ¿qué más? Disposición, alistamiento o prontitud, ¿ya? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos o grebas de bronce o similares formaban antiguamente parte de la armadura militar. Por ahí en 1 Samuel 17:6 también está una referencia de eso. Su uso era para proteger los pies de las trampas que ponían en los caminos los enemigos. Ojo con eso. Oído, iglesia, oído, porque no solo era para tener una buena tracción, para proteger los pies del camino, sino que también de protegerlo de las trampas que habían en el camino. A ver si está acá. Sí, aquí está. Y los palos afilados que solían colocarse discretamente en el camino para obstruir la marcha del enemigo, pues quienes caían sobre ellos no estaban en condiciones de hacerlo. No sé si usted se ha fijado que en algunas películas, parece que en Rambo hay una, que se ve cuando hacen un hoyo y colocan unas púas, unos palos puntudos, entonces los que caían ahí, empalados, ¿cierto? Quedaban como ¿se llaman esos que compra usted en la feria, hijo? Como un anticucho. Entonces, pero con este calzado, no eran de ese porte las trampas, pero sí era algo similar. Entonces iban caminando y se atravesaban el pie con cualquier cosa si no tenían esta protección que era el calzado, ¿verdad? El calzado especial para esto. Colocaban estos palos afilados como trampa, le ponían sobre ellos hojas, qué sé yo, para camuflar, y cuando pasaban por ahí, los que no tuvieran el calzado, un soldado menos, soldado caído. Aquí hay varios que han pisado esas trampas y han quedado en el camino, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para que en esta noche nosotros nos pongamos el apresto, el calzado del apresto del Evangelio, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Amén. Aleluya. En el versículo 15 se refiere a la preparación del creyente para estar firme y listo ante las dificultades, utilizando el Evangelio como calzado que da la estabilidad y movilidad espiritual. Y esto es muy importante antes que veamos los 3 puntos rápidamente, amada iglesia, porque nosotros debemos comprender que este calzado para el creyente, para usted y para mí, significa la protección necesaria. Y esta protección, ¿sabe cómo se llama? Evangelio de la paz. El Evangelio es el que nos protege. El Evangelio de Cristo. ¿Qué significaba la palabra Evangelio? ¿Se acuerda? Mi hermanita Magali se acuerda. Evangelios son buenas noticias.
¿cierto? Se ocupaba la palabra de evangelion, la ocupaban muchos los generales griegos y después romanos cuando cuando ganaban una batalla, ellos mandaban a un mensajero de vuelta a donde estaba el emperador y lo mandaban con un evangelion. El evangelion eran buenas noticias, o sea que habían ganado. Eso es ese es el evangelio y esto en Cristo el Señor son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo ha ganado por nosotros la batalla. Una batalla que ni usted ni yo podíamos ganar. Una batalla que ni usted ni yo podemos ganar. Ni una batalla que ni usted ni yo vamos a poder ganar. No la hemos ganado, no la ganaremos porque no podemos ganarla. El único que fue hallado digno, dice la palabra del Señor, cuando preguntaron en los cielos, no hay nadie que pueda abrir estos sellos, desatarlo, abrirlo, mostrarnos qué es lo que va a suceder el día de mañana. Pero hubo uno, dice el apóstol, que vio, aleluya, como un cordero como inmolado. Bendito sea su nombre. Y él sí fue hallado digno de desatar los sellos. Y él, entregando su vida en la cruz del Calvario, nos dio la victoria que ni usted ni yo podíamos ganar con nuestras fuerzas. Si ninguno de los que estamos aquí estamos porque somos capaces de estar aquí. Todos los que estamos aquí estamos por la gracia del Señor. Por la misericordia que el Señor ha tenido por nosotros al Él pagar el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras faltas. Él tomó nuestro lugar y como un cordero que no dice ni una palabra, ni un gesto, ni un reclamo, Él se dispuso y entregó su vida en la cruz. Bendito sea su nombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria sea su nombre, Señor, para siempre, Cristo. Gracias, gracias, Señor, porque por esa victoria nosotros estamos en este lugar. Bendito sea su nombre para siempre. Glorificado sea su nombre para siempre, Señor. Gracias por esas buenas noticias, Señor, que nos protegen, Dios del cielo. Pero el Evangelio, amada iglesia del Señor, comienza para nosotros con la cruz de Cristo. Pero ahí comienza un camino maravilloso, que aunque vienen luchas y dificultades, no estamos solos. Dicen los primeros versículos de este tema, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es clave para que nosotros tomemos la armadura de Dios. Que el que nos da la fuerza y el poder para caminar en este evangelio es el Señor. Ni siquiera son nuestras las fuerzas. Es Dios el que nos da la fuerza. O sea, ¿qué mérito hay en nosotros? Ninguno, ninguno, por hermano Héctor. Estamos todos aquí por la gracia del Señor. Hermana Paola, estamos todos aquí por la misericordia del Señor. Él es el maravilloso Salvador. Él es el que nos fortalece, el que nos alienta, el que nos dice, sigue adelante. Yo estoy contigo, yo ya pagué el precio, yo ya vencí al enemigo, pero tienes que ponerte esta armadura. Primero vimos el cinto, después vimos la coraza y ahora estamos viendo... Amén. Vamos. Clamemos al Señor, amén. Ahora veremos 3 características rápidamente de este calzado que nos van a ayudar a comprender cómo es este evangelio para caminar, para tener este elemento de protección en nuestros pies. Ya vimos cómo cubrirnos y tener la movilidad con el cinto, ¿cierto? Ya vimos cómo era ponerse la coraza, que era la que nos protegía en nuestro corazón, que nos protegía en nuestra barriguita, los órganos vitales. Amén, Pablito. Y ahora, ¿cómo protegemos nuestros pies, por hermana Marcia? ¿Sí o no? ¿Usted cómo se protege los pies? A ver. Está súper cómodo. Mire, la hermana anda con 16 horas. Panamayac. Mire la Claudita. 24 horas. ¿Ve? ¿Ya, hermano? Con los puntos de fierro. Así le da a los demonios. Sale para allá, demonio. No le da al gato, sí. ¿Ah?
Que el Señor nos ayude. Bien, la primera característica de este calzado que el Señor nos invita a ponernos en esta noche es que el mensaje de la paz es nuestro fundamento. El mensaje de la paz como fundamento de nuestra vida. Amén. El apresto del Evangelio es caminar de acuerdo a ese Evangelio, a sus principios y directrices. ¿Ya? Dijimos que el apresto, siempre miremos lo que significa, etoimasia, que es preparación. El apresto del Evangelio, o sea, la preparación del Evangelio, es caminar de acuerdo a ese Evangelio, a sus principios y a sus directrices. El Evangelio de la paz se refiere al mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. Ese es el Evangelio de la paz, lo que nosotros andábamos predicando ayer. Tener la paz de Dios en el corazón y estar en paz con Dios son esenciales para poder compartir esa paz con otros y vivir una vida que agrade a Dios. Si primeramente yo tengo esa paz que me produce la reconciliación con mi papá, con mi Creador, entonces yo voy a poder tener también esa capacidad de poder transmitirle a otros que hay un evangelio de la paz. Amén. Y ese es el fundamento, hermano, el mensaje del evangelio, el mensaje de la paz es el fundamento. El apresto del evangelio es caminar de acuerdo a ese evangelio, a sus principios y directrices. Porque recuerde usted que hay muchos que dicen que creen en Dios o que llevan un evangelio a su medida, que obedecen a Dios pero hasta mediodía nomás, hasta por ahí nomás, ¿cierto? En buen chileno. Muchos venimos a la iglesia, muchos escuchan mensajes en internet, pero ¿cuántos llevamos un evangelio de acuerdo a la directriz, a los principios de ese evangelio? Es bonito escuchar la palabra. Ayer escuchábamos al diputado Moreira. ¿Se acuerda lo que decía Pablito? El diputado decía, me gusta venir a las reuniones evangélicas, decía, porque uno se va como fortalecido, decía. Se va como renovado, decía él. Pero yo creo que hasta nos dimos cuenta que, bueno, él lleva poquito igual, lleva como un año. Todavía ni siquiera se ha bautizado, le decía al obispo. Pero el otro día lo vi bailando como loco en una fiesta. Ya, igual es diputado, él tiene que compartir con la gente, uno lo entiende eso. Pero el evangelio no es solo eso, venir a llenarme yo. A eso se refiere este punto. Que el mensaje del evangelio es que yo no debo caminar para llenarme yo solamente. O vivir el evangelio a mi manera. Porque dice ahí Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo yo puedo armarme o puedo proteger mis pies, mi caminar, ¿cierto? Mi avanzar en esta vida, en este reino espiritual? ¿Cómo yo lo protejo? Yo tengo que primeramente permitir que sean los principios de este evangelio los que guíen mis pasos. Que sea la voluntad de Dios la que guíe mis pasos y no mi propia voluntad. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estaba cuidándole las ovejas a su suegro? Mira ahí en Éxodo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta ahí llevó la oveja el hermano Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es necesario que nosotros al entrar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, quitemos nuestro calzado para ponernos el calzado que Dios nos quiere dar, que es el apresto del Evangelio, que son sus principios, que son sus directrices, que es su voluntad, amada iglesia. ¿Por qué a veces caminamos y vivimos heridos, vivimos necesitados espiritualmente? Porque no nos dejamos guiar por los principios de Dios, por la dirección de Dios. Escuchamos la palabra, escuchamos lo que Dios quiere para nosotros, lo entendemos, decimos amén, pero igual hacemos lo que queremos y no le obedecemos al Señor. ¿Quiere usted tener el apresto del Evangelio? ¿Quiere caminar firme sin caer en las trampas del enemigo? Debemos vivir en los principios del Señor y las directrices del Señor. No te acerques. Si no estamos dispuestos a quitarnos nuestra manera de caminar, mejor no se acerque al Señor. Porque mejor, dijo el Señor, que no me hubieras conocido. Aleluya. El Señor nos ayude. Porque Dios quiere hijos, hijas obedientes. No sacamos nada con vivir en el Evangelio sin hacerle caso al Dios del Evangelio. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vamos a vivir heridos, hermano. Y Dios quiere tenernos de victoria en victoria. Dios quiere darnos una vida abundante, una vida bendecida. Pero seamos obedientes al Señor. Amén. El calzado de nuestros pies representa nuestra manera de caminar y vivir. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos caminando bajo la voluntad de Dios o vivimos a nuestra manera? El hombre sin Dios, aunque escuche el mensaje del Evangelio, decide vivir como él quiere y eso le trae las consecuencias que ya sabemos. El vivir en la voluntad de Dios traerá firmeza para no caer en el día malo. Segunda característica del apresto del Evangelio, disponibilidad y movilidad. El calzado también implica estar listo para moverse, para ir y llevar el Evangelio a otros. No se trata solo de estar firme yo, sino también de tener la disposición de compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. O sea, si nosotros miramos, hermano, la armadura y vemos el calzado nos va a proteger en la medida que yo también tenga la disponibilidad y la movilidad para compartir el mensaje del Señor. Porque si yo no predico la palabra, si yo no entrego la palabra del Señor, Dios un día también me va a pedir cuenta porque yo no compartí el Evangelio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no a algunos nomás, a todo. ¿Cierto, hermano? A toda criatura. Es un mandamiento, una orden que nos dio el capitán de nuestro ejército que se llama Jesús. Disponibilidad y movilidad. Y si nosotros compartimos el Evangelio, o sea, no solo vivimos bajo los principios y las directrices del Evangelio y somos obedientes, sino que si también nosotros estamos dispuestos a movernos, a salir de nuestro espacio, a quitarnos nuestro calzado y ponernos el apresto del Evangelio obedeciendo y saliendo a predicar el Evangelio, entonces vamos a estar siendo protegidos por la armadura que Dios nos ha dado. Amén. Y en tercer lugar, la tercera característica del calzado del Evangelio es protección y seguridad. El calzado, la preparación espiritual del cristiano, ¿cierto? Protege los pies del creyente de los peligros del camino, tanto físicos como espirituales. De la misma manera, el apresto del Evangelio protege al creyente de los ataques del enemigo
y le ayuda a mantenerse firme en su fe. Mire qué importante esto, hermano. Con esto ya estamos, este es el último punto. Pero qué importante es poder obedecer como en el punto A, estar dispuestos a trabajarle al Señor como en el punto B. Pero también es importante entender que el apresto del Evangelio es para usted y para mí protección y seguridad. El apresto del Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este Evangelio nos da seguridad, nos protege de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Romanos 1:16, ahí está ese texto que le compartía recién. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo es esta protección, esta seguridad? Nosotros podemos tener esta protección de nuestro caminar en el apresto del Evangelio. Nosotros podemos desarrollar esa protección y esa seguridad cuando nos preparamos, cuando oramos al Señor permanentemente, cuando escudriñamos la palabra del Señor permanentemente, cuando estudiamos la palabra del Señor y compartirlo con el poder y la fuerza del Dios ganador de almas. Qué hermosa esta frase, hermano. Esta me la dio el Señor hoy día. El prepararnos, el estar con el apresto del Evangelio es orar permanentemente, es escudriñar las Escrituras y compartirla con el poder y la fuerza del Dios ganador de almas. Wow. Que el Señor nos ayude. El estar con el apresto del Evangelio es poder de Dios para salvación, amados. Y esa preparación nos protege y da seguridad que estamos caminando en la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que tengamos esta protección, esta seguridad. Y esa protección y esa seguridad nos da el buscar al Señor, el clamar a Él día y noche, el tener una relación personal con el Señor, el poder orar, el poder escudriñar su palabra, para no caer en las trampas del enemigo. En resumen, el apresto del Evangelio de la paz es la disposición y la preparación de un creyente que un creyente debe tener para compartir la paz que proviene de Cristo, fundamentado en la verdad, protegido por la fe y listo para moverse en la voluntad de Dios. Póngase de pie, iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cuánto querés estar firme en los caminos del Señor? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido con mentiras, ha venido con engaños y se ha debilitado nuestra fe? Se ha debilitado nuestra confianza. Como que queremos, no queremos, como que puede ser, quizás, tal vez, ¿por qué no? Pero cuando nosotros entramos en nuestros propios razonamientos, amada iglesia, nosotros vamos directamente a caer. Nuestra fe, nuestra fortaleza, la creencia que nosotros debemos tener para poder tener victoria no tiene que estar fundamentada en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino en lo que Dios dice de mí. Hay muchas cosas que usted y yo nunca vamos a poder lograr por nosotros. Nunca. Porque no está en nosotros lograrla. Pero si están en la voluntad de Dios dársela, bendecirlo, Dios lo va a hacer. Dios se lo va a dar. Tal vez hay un sueño, hay un anhelo en su corazón que Dios ha puesto en su corazón. Pero yo quiero invitarle que no luche con sus fuerzas, sino que usted se tome de la armadura de Dios. Que nos permita el Señor que con la obediencia a su palabra, a su evangelio, que compartiendo el mensaje del evangelio y preparándonos cada día, se va a desarrollar en nosotros este elemento de protección que es el apresto del evangelio, que caminemos ya no con nuestra manera de vivir, sino quitarnos el calzado de nuestros pies. Que el Señor nos ayude, amada iglesia.
Porque el anhelo del Señor, dice su palabra, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Dios quiere darle a usted bien. Dios quiere darle a usted una vida abundante. Dios no nos quiere tener limitados, iglesia. Y no estoy hablando de abundancia de dinero. Usted sabe que aquí en esta iglesia no predicamos cosas que no sean bíblicas. Pero sí su palabra me dice que Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. Y yo anhelo esa vida abundante para mi vida, una vida abundante de gozo, de alegría, de fe, de esperanza, de todo lo que Dios ha prometido darme. Yo creo que usted también lo quiere. Quiere ver las promesas de Dios cumplidas en sus hijos, en sus hijas, en su familia, tal vez en algún emprendimiento. No sé lo que Dios haya puesto en su corazón, usted lo sabe. Pero Dios en esta noche nos dice, ya no hagas, no resuelvas, no decidas conforme a tu mente, a tus capacidades. El apóstol oraba y decía, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene el poder para sacarnos adelante. Solo Él tiene la fuerza y el poder para levantar nuestros brazos cada día y seguir adelante sirviéndole con amor, con honestidad, con sinceridad. Y Dios va a darnos todo lo que nosotros necesitemos. Todo lo que nosotros necesitemos. Él no es un Dios mezquino, Él es un Dios sobreabundante. Él quiere bendecirnos, amada iglesia. Podemos estar firmes si nuestro calzado es uno que no camina en su voluntad. Sin embargo, podremos estar firmes en los caminos del Señor si nuestro calzado es uno que no camina en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Podemos estar firmes si disponemos nuestra vida para que el Evangelio nos proteja en ese camino. Podemos estar firmes si nos preparamos para compartir el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo trae un texto a mi corazón en esta hora, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. Amada iglesia, nosotros no somos de este mundo. Somos de un reino glorioso, eterno, lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de prosperidad, lleno de luz, lleno de abundancia, de gozo. Ese es nuestro reino. A ese reino pertenecemos nosotros. Y Dios quiere que nosotros vivamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en consecuencia de ese conocimiento que tenemos, que hay una gloria aguardando para usted y para mí. Cosas abundantes, cosas poderosas. Gócese en el Señor. Anímese, fortalézcase en el Señor. Caminemos en su voluntad. No importa si usted no ve frutos visibles, palpables naturalmente ahora en el corto plazo. No importa. Hijo, hija, no importa. Déjeselo al Señor. Dios tiene el tiempo. Usted dedíquese a servirle a Él, a caminar en su evangelio como el Señor manda, y Dios va a traer como consecuencia una gran y sobreabundante bendición para su vida y para su familia. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.